Vamos a continuar adelante. Yo los invito a que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 10. Ahí está. Dice la palabra de Dios. Hebreos 5 del 7 al 10. Aquí también va a estar la palabra de Dios. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén y amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Permite, Señor, que en esta mañana seas tú, Espíritu Santo, hablándole a cada uno de mis hermanos. Que seas tú, Espíritu de Dios, edificando a tu iglesia, Señor. Toma control de este lugar. Llévate, Señor, todo espíritu de distracción, todo espíritu que se opone, Señor, a que tu palabra hoy sea predicada. Lo atamos y lo declaramos inoperante sobre esta casa, sobre este sitio, sobre este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Espíritu Santo, te invitamos. Sé tú nuestro maestro. Haz, Señor, como tengas que hacer. Haz, Señor, que sea tu voluntad, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Antes de entrar de lleno en la palabra, quiero compartir algo que tiene que ver mucho con esto. Y es que conocemos muy poco, o más bien casi no se predica o no se hace énfasis, casi nunca, acerca de la parte física del Señor. Como dice ahí, y Cristo en los días de su carne. O sea, cuando Cristo, otra traducción, la Reina Valera 2020, dice: Cristo en los días de su vida física. Amén. Entonces, casi no se hace énfasis en esa parte de la vida física de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Claro está. Para nosotros, ¿cierto? Es mucho más importante, 100% más importante y más trascendental es su vida espiritual. Pero la Biblia nos da una que otra idea, nos da una que otra información acerca del aspecto físico de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, sabemos que Jesús o el Señor Jesucristo no era gordo,
Sabemos que él era una persona delgada. Incluso la Biblia nos dice, ¿cierto?, que se le podían contar los huesos de su cuerpo. Se le podían contar, o sea que era bien delgado. Pastor, pero ¿dónde dice eso? Que yo no sé. Mi hermano, en el Salmo 22, verso 17, ahí dice que una de las cosas era que se le podían contar todos sus huesos. Ahora, en aquellos tiempos no eran como ahora. Allá no existía la comida chatarra. Allá no existía el perro caliente, la hamburguesa, la pizza, toda esa cantidad de cosas, esa comida chatarra que comemos nosotros ahora. En ese tiempo tampoco se comía la cantidad de comida que la gente come ahora. En aquellos tiempos, mis hermanos, mire, en los tiempos de Jesús y en la época de Jesús se comía solamente, o sea, las personas, el común del pueblo, comía solamente 2 veces al día. 2 veces al día. Comían una comida en la mañana y otra comida a la caída del sol. Eso era como máximo lo que comían las personas allá. Claro está, los reyes, los ricos ya eran otra cosa. Ahora, el Señor era una persona, podríamos decir que era ágil físicamente. ¿Por qué? Porque no tenía exceso de grasa en su cuerpo, porque él hacía mucho ejercicio, porque él caminaba mucho, porque él continuamente se estaba moviendo de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo. Y no solo él, sino también sus discípulos. Y yo creo que esas largas caminatas lo mantenían en forma. Ahora, el Señor también era una persona joven, porque según el Evangelio de Lucas, cuando Cristo comenzó su ministerio, contaba con aproximadamente 30 años de edad. Eso quiere decir que era una persona joven todavía, que estaba en la cúspide, ¿cierto?, de sus fuerzas, de su vitalidad como ser humano. Pero mire, aquí es donde vamos a llegar. Pero a pesar de todas estas características físicas positivas, ¿cierto? Positivas. Por mucho que te cuides y por mucho que practiques un deporte, nadie se puede preparar o no existe para nosotros ninguna preparación para morir en la cruz. Amén. ¿Quién se puede preparar para morir en la cruz? Nadie, ¿cierto? Entonces, Jesús era una persona ágil, era una persona joven, que comía más o menos saludablemente. Pero sobre todo lo que me llama la atención no es eso, es su preparación espiritual. Y ahí es donde yo me quiero detener en esta mañana. Porque al Señor Jesucristo, como les he estado predicando en estos días, y les vuelvo a repetir, al Señor Jesucristo no lo tomó por sorpresa el hecho de que al entrar en Jerusalén iba a ser aprehendido e iba a ser que lo crucificaran. Él sabía perfectamente lo que iba a pasar. Es más, él ya lo había profetizado y se lo había dicho muchas veces a sus discípulos. Él sabía que ese viaje a Jerusalén no iba a ser como los otros viajes que había hecho,
que era un viaje especial, que era su última visita a la ciudad. Y para eso, él se fue preparando durante toda su vida. Amén. Durante toda su vida se fue preparando para afrontar ese momento. Ahora, la pregunta: Cristo se preparaba. Él estaba preparado física, pero lo más importante era que durante 30 años se preparó espiritualmente para ese día. Ahora, preguntándonos a nosotros, ¿y cómo Dios prepara la vida de un creyente? ¿Será que la vida de un creyente, será que nosotros, más bien nosotros como creyentes, nos preparamos haciendo deportes, nos preparamos haciendo esfuerzos físicos? Pues no, ¿cierto? Así no nos preparamos. La palabra de Dios dice que Dios tiene un sistema, y que ese sistema no solo lo utilizó con su Hijo, sino que lo utilizó con todos y cada uno de los personajes que Él quiso utilizar en su momento. Por ejemplo, vamos a comenzar con José, que ustedes todos conocen la historia de José, ¿cierto? José es alguien que no se preparó físicamente para lo que se le venía encima, porque el deporte y la preparación física muy poco le podían servir. José fue una persona, y usted conoce su historia, a la cual Dios trató mucho, a la cual Dios modeló. Primero, José experimentó el rechazo de su propia familia. José experimentó algo duro como el rechazo de sus propios hermanos. Sus propios hermanos fueron los que peor se portaron con José. Ni siquiera Potifar, el amo que José tenía en Egipto, se portó tan mal como se portaron sus hermanos, porque para Potifar, José era una persona muy querida, y prueba de ello fue que le dio un voto de confianza y le entregó la administración de todas sus pertenencias. Todo quedó bajo la autoridad de José. Pero para sus hermanos, José era una amenaza. Había que eliminarlo, había que matarlo. Pero a pesar de todo, Dios tenía un plan, y Dios protegió de una manera sobrenatural, de una manera milagrosa, la vida de José, porque sus hermanos trataron de matarlo, pero no pudieron. No pudieron, esa no era la idea. Dios tenía un plan. Y José sintió en carne propia, como les decía, el rechazo que más duele, que es el rechazo de los hermanos. Amén. Y a veces es cierto, a nosotros nos duele que nuestros hermanos en la carne nos rechacen, como también nos duele que nuestros hermanos en la fe nos traten mal. Ellos se burlaron, ellos lo rechazaron. Ahí viene el soñador, matémoslo. Y cuando llega a Egipto, lo compran como esclavo. Imagínese usted, el hijo preferido ahora es un esclavo. Aparentemente todo iba mal, todo iba de mal en peor. De ser víctima de sus hermanos, ahora terminó como esclavo.
Pero mis hermanos, todas las circunstancias amargas, todas las pruebas, todas las cosas duras y difíciles que tuvo que soportar José y por las que tuvo que pasar, todas fueron preparadas por Dios para el día cumbre, para el día D, cuando el Señor lo sacaría de la cárcel y lo haría un hombre de bendición mundial. Porque la Biblia dice que todas las naciones de la tierra tenían que descender a Egipto para ser atendidas y alimentadas por la mano de José. Amén. David fue otro. David fue duramente tratado por el Señor durante años. David, desde el día que fue ungido por el profeta Samuel hasta el día que fue proclamado rey, tuvo que pasar por muchas pruebas y dificultades, y fueron innumerables peligros de todo tipo, de muerte. Pasó por muchas situaciones, y no solamente te puedo hablar de José, y no solamente te puedo hablar de David, también está Moisés. Fue procesado 40 años en el desierto. También te puedo hablar de Abraham, el padre de la fe, de Job y de tantos otros personajes de la Biblia, incluido Cristo, incluso Él. Y si alguien en esta vida pasó por toda clase de experiencias amargas, dolorosas y humillantes, fue nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Amén. Isaías lo define en el capítulo 53 como un varón de dolores, experto en quebrantamientos. Amén. Eso quiere decir que el Señor era un ser incomprendido. Él era un ser rechazado. Él conoce lo que es el abandono. Él experimentó el rechazo. Él sabe lo que es ser traicionado. Él sabe lo que es ser incomprendido, aún por sus hermanos. Todas las pruebas habidas y por haber, si alguien las ha vivido o las vivió en carne propia, fue nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Amén. Y ese fue y es el sistema que Dios utiliza para probarnos, para acercarnos a Él, para hacernos crecer, para hacernos madurar, para hacernos útiles en su reino y en su obra, mi hermano. Así es. Decía un dramaturgo griego de esos clásicos que aprender viene de sufrir. O sea, no se descartaba en ningún momento el sufrimiento como parte del aprendizaje. Amén. Sino todo lo contrario. Tanto es así que la palabra discípulo viene o se origina de otra palabra, de disciplina. O sea, alguien que está siendo disciplinado, alguien que está siendo tratado, alguien que está siendo podado.
Por eso dice la Biblia que ninguna disciplina al tiempo presente parece ser causa de gozo, sino más bien todo lo contrario, de tristeza. Pero después, dice la Biblia, viene fruto apacible de justicia. Amén. En otras palabras, Dios, iglesia, escúchame bien, Dios te va a tratar. Dios va a permitir ciertas circunstancias, determinadas circunstancias por las cuales te puedes sentir mal. Quizás por esas circunstancias te puedes sentir humillado, te puedes sentir lo peor, pero eso nos va a hacer crecer. Esas cosas son las que nos hacen madurar en el Señor. Amén. Por eso, mis hermanos, no huyas del trato de Dios. Es doloroso, es fuerte, pero no huyas de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Recuerda esto: a través de los aplausos no se aprende nada. Que todo el mundo se ría por una gracia que dijiste, o que te digan sí a todo lo que dices si quieres, eso no te sirve de nada. Así no puedes aprender absolutamente nada. Es más, podemos llegar a echar a perder nuestra vida. Se crece, escúchame, iglesia, se crece y se madura y se acerca verdaderamente a Dios es en la prueba, es en la dificultad, es en el sufrimiento, es en el dolor, mi hermano. ¿Y cuántos de nosotros no hemos experimentado eso? ¿Cuántos de ustedes que están aquí, mis hermanos, no han experimentado eso? Yo creo que todos. Yo creo que todos. Cristo lo experimentó. David en un momento dice en un salmo: desde mi angustia invoqué al Señor y Él me oyó. Él me oyó. Aún, mis hermanos, en medio de la prueba, cuando tú invocas a Dios, Él te oye y te libra. Amén. Y vemos aquí donde leímos que Dios a su propio Hijo dice: por lo que padeció, aprendió la obediencia. La historia del rey Saúl, ustedes la conocen, el primer rey de Israel. Este hombre tenía un gran problema, y era que cuando Dios lo quería tratar, entonces él hacía todo lo contrario. Si Dios le decía por la derecha, él se iba por la izquierda. Si Dios le decía sí, él hacía no. Y su vida fue un desastre. Tan desastre fue que terminó quitándose la vida. ¿Por qué? Porque así actúan los hombres inmaduros. Saúl nunca fue espiritual. Si tú no permites que Dios trate contigo, tú no puedes ser espiritual, mi hermano. Y hay mucha gente en la vida cristiana
que no quieren que Dios trate con ellos, que quieren llevar una vida cristiana de rositas. Pero es que, mi hermano, así no se crece. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Amén. Así no se madura. Dios lo sabe. Y esas personas que evitan el trato. Saúl nunca se dejó tratar por la mano de Dios. Y hay gente, mi hermano, que como ve algo negativo, el ser humillado. Hay gente que como ve algo negativo, el ver que no te aceptan, ven como algo ofensivo, algo negativo, que te desprecien, que no cuenten contigo. Hay gente que se ofende, mi hermano, y ve como algo negativo si no lo saludan, si no le hablan. Y tú no te has dado cuenta que hay alguien que permite esas cosas. ¿Quién, como dicen por ahí, quién tú crees que permite eso? ¿Quién está detrás de todos esos problemas, esas luchas y esas dificultades en tu vida? ¿Quién está detrás de tus pruebas? Mi hermano, iglesia, las pruebas vienen a nuestra vida. Las circunstancias que el Señor manda a nuestra vida, las manda, escúchenme bien, porque han sido diseñadas y planificadas específicamente para cada uno de nosotros. Porque Dios sabe hasta dónde puede tratar contigo. Dios sabe hasta dónde puede llegar. La Biblia dice, cierto, que no hay ni una prueba que Dios no permita, que no sabe que nosotros podemos vencerla. Entonces todas las pruebas han sido planificadas y diseñadas con Dios para hacerte crecer, para bendecirte. Amén. Porque a través de las pruebas, mi hermano, es que tú y yo llegamos a conocer el corazón de Dios, la naturaleza de Dios, de nuestro Dios. Es la única forma de aprender. Ahora, si tú vas a la Biblia, había un joven que se llamaba Timoteo. Timoteo era pastor en la iglesia de Éfeso. Pero Timoteo era muy joven y tenía problemas con la congregación, porque dice la Biblia que por ser muy joven lo tenían en poco. O sea que los ancianos de la iglesia y los mayores que él no lo querían obedecer. Y Timoteo estaba triste. Y Timoteo se quejaba ante Pablo. Pero ¿qué le dijo Pablo? Pablo no le dijo, pobrecito Timoteo, te tratan mal, esa iglesia no te quiere, vente para acá que acá hay otra iglesia mejor, acá sí te van a querer. No importa tu juventud, no. ¿Qué le dijo Pablo? Pablo le dijo, sufre tus penalidades como buen soldado de Cristo. Sufre tus penalidades por causa de Cristo. Amén. ¿Y qué le dijo el Señor a Josué por boca de Moisés? Cuando Josué estaba inseguro, le dijo, esfuérzate, sé valiente, sal y pelea, lucha. ¿Y cuáles fueron
las últimas palabras, que en estos días estuvimos hablando sobre eso, las últimas palabras en el ministerio de Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y Pablo era un hombre de sufrimientos, y él los describe. Por todas partes, dice Pablo, he encontrado traiciones, por todas partes he encontrado persecuciones de los hermanos, de los judíos, de los cristianos, de los falsos obreros, todo eso. Pero dice, yo he peleado la buena batalla y yo he acabado la carrera. Entonces, mi hermano, como le dijo Pablo a Timoteo, y te digo, iglesia, pelea la buena batalla de la fe. En otras palabras, no seas un niño ni una niña a las cuales no se les puede decir nada, porque si se les dice algo, se ofenden y se van, se derrumban. Por eso, si quieres crecer de verdad, vas a tener, mi hermano, que ser sacudido y probado. Y vas a tener que pasar por distintas dificultades. Pero sabes una cosa, que todo eso es con el fin de que te acerques más al Señor. Amén. Yo sé que no les está gustando la palabra, pero esto fue lo que el Señor me dijo que les dijera hoy. Yo tenía palabra ahí sobre la resurrección. Y tienes, iglesia, que aprender a interpretar cuál es la enseñanza, cuál es la lección, qué es lo que quiere el Señor que tú aprendas a través de las pruebas, a través de las dificultades. No olvides que Dios las ha permitido. Amén. Dios las ha permitido y las ha mandado a tu vida. Ahora, por eso, cuando Cristo fue a la cruz, Él estaba más que preparado. En ningún momento Cristo se opuso. En ningún momento el Señor impidió que se cumplieran las profecías. Todo lo contrario, Él quería hacer la voluntad de su Padre. Él quería que la palabra de Dios prevaleciera por encima de cualquier sentimentalismo, por encima de cualquier emoción. Así es, mi hermano. Incluso cuando sabe perfectamente que Judas lo iba a vender, y Cristo no lo frena y lo agarra y le dice: Judas, aguántate un momentico, quédate aquí. Cristo sabía que en el momento que Judas se parara de esa mesa y saliera de ese lugar, ¿cierto? Y saliera de allí, de esa habitación, se iba a desencadenar todo. Y Jesús sabía que ya no había marcha atrás. ¿Y qué hizo Cristo? Lo agarró por el brazo y no lo dejó salir. No, al contrario, lo animó y le dijo: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Hazlo pronto. Porque el Señor sabía perfectamente que toda la escritura, mis hermanos, tenía que cumplirse. Amén. Y para que muchas de las escrituras, de las profecías se cumplieran en su vida, tenía que pasar
por un tormento, tenía que pasar por un calvario terrible. Pero por allí dicen que no hay gloria sin cruz. Amén. No hay gloria sin cruz. Es muy importante eso de la resurrección. Sí, es muy importante, fundamental. Y hemos estado trabajando y creo que vamos a seguir trabajando en eso. Pero la resurrección, mi hermano, escúcheme bien, la resurrección fue el regalo final del Padre al Hijo por haberlo obedecido. Amén. ¿Me estás entendiendo? Eso quiere decir que si tú quieres resurrección en tu vida, en tu salud, en tu finanza, ¿qué tienes que hacer? Obediencia. Obediencia. Sin obediencia no hay resurrección. Porque si Cristo no hubiese obedecido al Padre en todo, Cristo el Hijo jamás hubiera resucitado. ¿Sí o no? Jamás hubiera resucitado. Pero dice la Biblia, mi querido amigo, hermano, que estás aquí en esta mañana, que Dios te trajo especialmente porque Él quería que tú oyeras esta palabra. No estás aquí porque sí, porque hoy te tocaba venir. Mira que hay muchos puestos hoy vacíos. Mira que hoy mucha gente no vino. Pero Dios te trajo aquí para tratar contigo. Pero Dios te trajo aquí para que escucharas esta palabra. Amén. La Biblia dice, y lo acabamos de leer, que Él era sacerdote según la orden de Melquisedec. Ahora, Melquisedec es un personaje que todos hemos, ¿cierto?, de una u otra forma hemos conocido su historia. Lo poco que se conoce, lo poco que habla la Biblia sobre él. Pero dice que su nombre Melquisedec está formado por dos palabras y significa rey de justicia o rey de Salem, ¿cierto? De Salem, no sé cómo lo quieres pronunciar. Ahora, antes del sacerdocio levítico había otro tipo de sacerdocio. Y ese tipo de sacerdocio es el que Abraham, el padre de la fe, reconoce. Y por lo tanto, allí fue donde Abraham llevó los diezmos. Y dice la palabra de Dios que ese sacerdocio, que era antes que el sacerdocio levítico, mucho antes, ¿cierto?, del sacerdocio levítico, de ese que fue impuesto o fue hecho en el monte Sinaí, en la ley, establecido en la ley. Antes de eso había un sacerdocio, y ese tipo de sacerdocio era el que dice la palabra que va a permanecer para siempre. Y a la verdad, el sacerdocio levítico actualmente ya no existe. Ya no hay sacerdotes que oficien en el templo. Es más, ni siquiera hay templo. Y Cristo, escúcheme bien, Cristo era de la tribu de Judá. Cristo no era de la tribu de Leví. O sea que Él no podía oficiar, digámoslo así, en el sacerdocio levítico.
O sea que Cristo, por la ley mosaica, no podía ser sacerdote. Pero por la del sacerdocio de Melquisedec, sí podía hacerlo. Por eso lo dice la palabra. Y de hecho, en los Salmos, dice, en el libro de Salmos, ¿cierto? Dice que el Mesías sería sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ese sacerdocio es para siempre. Y no como el otro, el levítico, que tuvo un principio y tuvo un final. La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo, conociendo las Escrituras perfectamente, imagínense, Cristo conocía, Él fue prácticamente todo allí en las Escrituras. Hizo todo lo que podía hacer y mucho más para que la palabra de Dios se cumpliera al pie de la letra cuando Él estaba aquí en la tierra. Y quiero que tenga claro esto, que en los últimos días de la vida de Cristo, desde el momento que entró triunfante en Jerusalén hasta que muere en el Monte Calvario, se cumplen más profecías que durante todo el resto de su ministerio. En ese lapso de tiempo, que nosotros lo tomamos como una semana, ¿cierto? Desde el domingo de Ramos, que entra triunfante, hasta su resurrección. Amén. Y no hablemos más bien de cuando Cristo resucitó. Ahora, como vimos la semana pasada, la entrada triunfal estaba profetizada en el libro de Zacarías 9:9, ¿cierto? Que el Mesías entraría montado en un pollino, en un asno, a la ciudad de Jerusalén. El libro de los Salmos está lleno de profecías mesiánicas. De hecho, salmos enteros están dedicados al Señor. Ahí tiene un ejemplo usted en el Salmo 22. Y hay uno que dice: el hombre de mi confianza levantará contra mí el calcañar. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús sabía perfectamente que Judas lo iba a traicionar, lo iba a vender. Y sabía perfectamente por cuántas monedas Judas lo iba a traicionar. Y él sabía perfectamente que sus discípulos, en el momento más difícil de su vida, en el momento más duro, lo iban a abandonar. Porque todo eso está profetizado ahí en los Salmos. Él sabía perfectamente lo que dice Isaías capítulo 53. Y es falso, como dicen los judíos, que el capítulo 53 de Isaías habla de Israel. No, señor. Ese capítulo totalmente, de principio a fin, nos habla del Señor Jesucristo. Y ese capítulo 53 de Isaías, mi hermano, parece como si Isaías hubiese estado ahí al pie de la cruz escribiendo todo. Y eso fue escrito ¿cuándo? Cientos de años antes del nacimiento de Cristo. Y dice que Jesús sería crucificado entre malhechores, entre delincuentes. Y también dice allí que sería sepultado como un rico. ¿Cómo iba a saber Isaías eso? Es que él no lo sabía. A él se lo reveló el Espíritu Santo. Y
Y efectivamente, el día de la crucifixión, Cristo, ¿cierto?, lo pusieron o lo crucificaron entre dos criminales, entre dos delincuentes. Y esos dos tipos habían cometido un delito de tal gravedad que el derecho romano los había condenado a muerte. No eran ningunos santos. Amén. Por eso, pero ese mismo día, a pesar de que es tratado y crucificado entre los malhechores, también dice la Biblia que es enterrado, pero no en la tierra, como enterramos ahora, no en un nicho, sino en una cueva que alguien facilitó. Era una cueva familiar. Era la forma en que los ricos de esa época enterraban a sus familias, a sus familiares. Y eso, mi hermano, estaba profetizado ¿dónde? En el libro de Isaías. Fueron los paganos, fueron los soldados romanos, los que cuando Cristo estaba a punto de morir, se dieron cuenta que la túnica que Cristo llevaba era una túnica fina, tejida en una sola pieza, y que no valía la pena romperla y dividirla en trozos. Entonces dice que se la rifaron entre ellos. Y eso no fue producto de la casualidad. Eso estuvo profetizado cientos y cientos de años antes. Está en el Salmo 22. Y así muchas cosas. Su sepultura estaba escrita en la palabra de Dios. Su resurrección y cada uno de los detalles, hasta la lanza que le clavaron en el costado, todo fue profetizado y todo fue escrito cientos de años antes. El Calvario, el sufrimiento, la humillación por la cual pasó, todo estaba escrito, mi hermano, en la palabra de Dios, con una perfección y con una exactitud absoluta, cientos de años antes que ocurriera. Amén. Por lo tanto, Cristo sabía perfectamente todos los detalles, desde el más pequeño e insignificante, de todo lo que iba a pasar, de todo lo que tendría que sufrir. Y Él no hizo nada para sacarle el cuerpo. Él no hizo nada para evitar todo eso, sino más bien todo lo contrario. Se ofreció: aquí estoy. Porque entrar a Jerusalén, ¿cierto?, montado en un pollino, en medio de la multitud, aclamado, era como diciéndole a los judíos: aquí estoy, aquí estoy, no me escondo, me quieren matar, aquí estoy. Porque la palabra de Dios dice que desde el día que el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, dice que todos los judíos se pusieron de acuerdo y decidieron: este hombre tiene que morir. Desde ese día Cristo firmó su sentencia de muerte y ellos a cada momento procuraban matarle. Amén. Todo lo que estaba escrito en la palabra de Dios, Cristo sabía que tenía que cumplirse. Formaba parte del buen plan de Dios para ti y para mí. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo, causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Amén.
Iglesia, y usted y yo tenemos que tener el mismo espíritu. Amén. El mismo anhelo y el mismo deseo. Que se cumpla la palabra en nuestra vida. Amén. Y todo lo que podamos hacer para que la palabra de Dios se cumpla en nosotros, deberíamos hacerlo con gozo y con alegría, mi hermano. ¿Cómo vamos a conocer a un Dios que sana las heridas si nunca nadie te ha herido? ¿Cómo puedes, cierto, conocer a un Dios que te levanta? A un Dios que te levanta, que te levanta de ese desánimo, por ejemplo. Si nunca te han humillado, si nunca te has desanimado, ¿cómo vas a conocer a ese Dios? ¿Cómo vamos a conocer la naturaleza de Dios? ¿Cómo la vamos a conocer? Cuando nos sentimos solos, abandonados, incomprendidos, muchas veces traicionados, estresados. Amén. Y nunca pasas por esa situación porque le tienen miedo a las circunstancias. Hay cristianos, mi hermano, que le tienen miedo a las circunstancias. Hay cristianos que le tienen terror a la prueba. Hay cristianos que le tienen, sí, exactamente, al horno de fuego, al foso. Es por tu bendición. Es para que el buen plan de Dios se cumpla. Es para que el plan de Dios en tu vida pueda prosperar, mi hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando anden por valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No me infundirán miedo. Y este es el problema, mi hermano, que a la mayoría de nosotros los cristianos, la vara del Señor lo que nos infunde es miedo, pánico, temor. Pero David, el salmista, que decía: tu vara, tu cayado me infunden ¿qué? Aliento. Así que, mis hermanos, para ir cerrando ya, Cristo tuvo que pasar por muchas humillaciones, por muchas decepciones, recibir miles de insultos. Incluso hacía un milagro. Por ejemplo, cuando expulsaba un demonio, ¿qué decía? Por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, es que echa el demonio. Imagínese usted que usted ore por una persona y después diga: no, ese fue el diablo que hizo eso. Mire, sus propios hermanos le decían: vete, sal a otras regiones, ves a otros lugares para que te conozcan, para que oigan tu mensaje. Pero no lo hacían porque querían que la palabra de Dios, que el evangelio se expandiera, sino porque estaban avergonzados de él, sus propios hermanos en la carne. Todo eso, mi hermano, lo soportó Cristo. Y lo peor de todo, es increíble cómo el Padre permitió que su propio Hijo pasara por todo eso, atravesara por todas esas circunstancias, por esas pruebas tan tremendas por las que tuvo que pasar. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Todo fue una preparación espiritual para el momento cumbre de su vida.
Amén. Y el momento cumbre de su vida no fue la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. El momento cumbre de la vida de nuestro Señor Jesucristo fue su muerte en la cruz. Fue su crucifixión. Una muerte terrible, una muerte dolorosa, una muerte humillante. Era necesario que el Señor Jesucristo muriera de esa manera, mi hermano. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos siendo tratados y probados por el Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Claro. Amén, así es, mi hermana. ¿Y mucho qué nos pasa? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me mandaste esto? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Para qué soy cristiano? ¿Para qué vengo a la iglesia? Nos quejamos. Y cuando tú te quejas, cuando tú reniegas, no sabes que te estás perdiendo de una gran bendición. Te estás perdiendo. Entonces, como cristianos, como gente, hombres y mujeres de fe, tenemos que tener una buena actitud y decir: Señor, te doy gracias. No entiendo, pero sé que todo lo que estás permitiendo que me ocurra ahora mismo es porque yo lo necesito. Señor, porque si yo no necesitara pasar por esta prueba, estoy convencido que tú no permitirías que yo pase por ella. Amén. Amén. Porque si tú te quejas cuando estás siendo probado, si tú te quejas cuando te están saliendo aparentemente mal las cosas, porque tú las quieres a tu modo, le estás diciendo inconscientemente a tu Creador: Señor, y valga la palabra esta, Señor, te estás pasando de calidad conmigo. Yo no merezco que tú me trates así, porque yo vengo todos los domingos a la iglesia, porque yo oro todos los días. Yo no merezco que me rechacen. Yo no merezco que esa puerta esté cerrada. Mi hermano, sinceramente, ¿sabe lo que estás haciendo ahí? Estás diciéndole a Jesús, o estás diciéndole al Señor lo injusto que Él es contigo. Y tú tienes que entender que Dios es un Dios justo. Es bueno, y su palabra dice que para siempre es su misericordia. Amén. Aleluya. Entonces, mi hermano, el Señor Jesucristo es nuestro modelo a imitar. ¿Por qué? Porque todo lo que el Señor pasó, lo preparó para una obediencia total y absoluta a Dios. Él soportó todo. Aún, mire, lo que ni usted ni yo nos imaginamos, Él lo tuvo que soportar. Así fue. Siempre dio la cara. Cuando lo fueron a detener en Getsemaní, dijo: aquí estoy. No hay ningún problema. Tranquilos, Pedro, guarda esa espada. Estoy preparado. Estoy preparado. Me preparé durante 30 años para afrontar este día. Así es.
Y Dios te viene preparando desde el día que tú le dijiste sí a Cristo, desde el día que tú le abriste tu corazón al Señor, hasta el día de hoy, Dios te viene preparando, mi hermano. Amén. Dios te viene llevando de prueba en prueba, prueba superada, prueba que quedó atrás y te está preparando para las nuevas pruebas que vienen. Así que, mi querido hermano, ponte de pie en esta mañana. Amados de Dios, la palabra de Dios dice en el versículo 9 que acabamos de leer, ¿cierto? Y habiendo sido perfeccionado, esta es la palabra clave, perfección. La perfección para nosotros era diferente que para los griegos. Amén. La palabra perfección para los griegos significaba que eso que había sido perfeccionado cumplía el propósito para el cual fue diseñado. No importa si era bonito, feo, chiquito o grande. Lo importante era que funcionaba y cumplía su propósito. Entonces los griegos decían, eso es perfecto. Ahora, lo que funciona en la mentalidad de esa época griega, eso era perfecto. Y la palabra de Dios dice que Cristo fue perfeccionado. ¿Por qué Cristo fue perfeccionado? Porque el propósito por el cual Él vino se cumplió perfectamente. Lo cumplió al pie de la letra. Amén. Lo cumplió perfectamente. ¿Qué quiere decir eso? Que las pruebas que vienen a nuestra vida, mi hermana, son perfectas. Las pruebas que vienen a tu vida, iglesia, son perfectas. Porque quien las manda o quien permite que lleguen es un Dios perfecto. Y dice la palabra de Dios que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Por lo tanto, dice Santiago, y lo voy a leer aquí, que tener por sumo gozo. ¿Sabe qué es sumo gozo? Un gozo fuera de lo normal. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia. Amén. Y otras muchas cosas. Aleluya. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor?